Búsqueda de campo específica. La base de datos común Medline o Lilicas permite hacer búsquedas específicas por campos determinados. Estos especificadores de campos determinados pueden ser identificados mediante comandos de texto que se incorporan en la ventana de búsqueda o mediante la utilización de la interfaz PubMed Preview Index de MIDES de forma más amigable para el usuario. En la siguiente tabla podemos observar los indicadores de campo más habituales utilizados. Medlife PubMed. Medline construye por hoy la base de datos de ciencias de la salud por autonomía probablemente superior en varios subaspectos a sus competidoras. En cuanto a versatilidad, tecnología y multiplicidad de presentaciones, actualmente la cobertura de revistas idealizadas es muy extensa, tanto por la procedencia geográfica de las mismas como por su idioma y área del conocimiento que cubre. Debido a su contenido y amplitud de temas cubiertos, cualquier búsqueda siempre arroja una cantidad enorme de resultados. Sin embargo, con una correcta combinación de términos de búsqueda y el uso de las herramientas accesorias de la base de datos y las funciones suplementarias, los resultados suelen ser óptimos. Búsqueda avanzada. La búsqueda avanzada puede utilizarse para aprovechar mejor la funcionalidad de uso de PubMed. Las principales opciones son construcción de búsqueda, Search Builder, donde el usuario puede trabajar en un borrador de la estrategia de búsqueda. Además, cada búsqueda realizada permanece en el historial, lo que una vez permite combinar líneas de búsquedas previas. El historial registrado la actividad del usuario y permite la combinación de cadenas, términos de búsqueda en orden no secuencial, como se observa en la figura 5. Permite además el reemplazo de las cadenas de términos por el número de orden de la búsqueda, eliminando la posibilidad de error al reescribirlas. También es posible construir la estrategia a partir del uso de los casilleros de búsqueda en el sistema que ofrece por omisión. Nótese en la figura 6 que el operador booleano es AND, resultado en el círculo. Sin embargo, podría combinarse por OR o NOT, desplazando el menú. Recursos accesorios. El menú de recursos situado a la izquierda de la plantilla del usuario ofrece servicios de optimización de las búsquedas y permite el acceso a base de datos complementaria. Solo veremos a continuación dos de ellas, revistas y Mesh Database. Revistas Journal in NCBI Database. Esta base de datos registra el universo de publicaciones periódicas que alguna vez hayan sido indizadas por PubMed. Cada registro ofrece detalles para la correcta identificación de la revista, incluyendo su abreviatura formando ISSN. Luego de edición, año de comienzo, institución responsable y área temática que cubre. Base de datos Mesh Database. Es el vocabulario controlado de PubMed. Como explicamos previamente, su utilidad es la de adjudicar convencionalmente una forma única para identificar un tema abordado por cada artículo indizado. Cuando el usuario introduce un término en esta herramienta, el sistema ofrece un rango de sugerencias para que se seleccione el correcto o se ajuste el nivel de especificidad deseada. Como se muestra, el usuario introdujo el término flu
al cual el sistema ha asignado como descriptor influencia humana. Al ingresar al mesh influencia humana encontraremos en primer lugar una nota de alcance donde explica brevemente el concepto en cuestión. Al ingresar al mesh influencia humana encontramos en primer lugar una nota de alcance donde se explica brevemente el concepto en cuestión. En segundo lugar, se presentan los subencabezamientos de materia que pueden ofrecer facetas más específicas para el término mesh y formas para recuperar solo para este nivel jerárquico restrictivo research to major topic here only y recuperarlo como registro que no lleva subencabezado. El registro indica además los entry terms, es decir, una amplia serie de términos que podrían ser utilizados por los autores en el título o resumen de cada estudio de investigación y por lo tanto son sumamente útiles para reconstruir una ecuación de búsqueda sensible. Un poco más abajo en la pantalla correspondiente al término de vocabulario controlado se encuentran los términos supeditados jerárquicamente al descriptor, que podría formar parte del interés de la búsqueda o no. La forma de presentación es un árbol jerárquico que va desde lo más general a lo más específico. Herramientas de PubMed. Filtros metodológicos. En el menú de herramientas se encuentran los filtros metodológicos. Al ingresar aquí, el usuario puede especificar el tipo de pregunta acorde a las categorías que plantea la medicina basada en la evidencia. Al realizar una búsqueda seleccionando los distintos tipos de pregunta, PubMed automáticamente despliega un menú de opciones que permiten adecuar los diseños de investigación a la pregunta seleccionada. De esta manera, por ejemplo, al seleccionar el filtro de terapéutica, el sistema prioriza la selección de ensayos clínicos aleatorizados controlados y revisiones sistemáticas en la estrategia de búsqueda realizada. Identificador de citas. El identificador de citas bibliográficas permite reconstruir una referencia incluso cuando no todos los datos correspondientes a la misma están disponibles. Si los datos que el usuario introduce no son suficientes para identificar unívocamente la cita, el sistema arroja un margen acotado de opciones, que quedarán acotadas a un número manejable de opciones. Construcción en una estrategia de búsqueda. Una búsqueda global comprensiva o no sesgada de la literatura biomédica requiere el uso de diferentes puntos de acceso a la información. Para esto es sumamente importante lograr un balance adecuado en el uso de los términos que resultan de utilidad cuando se hace una búsqueda. Los autores de los estudios no siempre utilizan un vocabulario uniforme para referirse a los distintos fenómenos que intentan describir, y el vocabulario controlado de un sistema de base de datos puede tardar meses antes de ser incluido en un registro. Por otra parte, su fiabilidad es relativa. Bajo estas condiciones, ¿cómo podemos desarrollar una estrategia de búsqueda sensible? Un buen abordaje sería empezar utilizando términos múltiples que describan la población o enfermedad de interés
y combinarlos con el operador. Esto significa que se identificarán los artículos indizados que incluyan por lo menos uno de los términos utilizados en la ecuación de búsqueda, tanto dentro del vocabulario controlado como en los elementos significativos de cada registro. Como el término boolean OR, se identificarán los artículos indizados que incluyan por lo menos uno de estos términos utilizados en la ecuación de búsqueda. Supongamos que es preciso desarrollar una estrategia de búsqueda para una evaluación. Los efectos de los inhibidores de la reductasa para el accidente cerebrovascular. Lo primero que debemos hacer es determinar cómo se define el sistema a esta población, por lo cual buscaremos en la sección de MESH utilizando el término más lógico que se nos ocurre. En segundo lugar, se presentan los subencabezamientos, que pueden ofrecer facetas más específicas para el término MESH y formas para recuperar solo para ese nivel jerárquico, o recuperar solo cuando el término no lleva subencabezamientos. El siguiente recurso disponible es entry terms, es decir, las formas sinónimas del término. El sistema nos ofrece un rango de términos para que seleccionemos el correcto y además brinda sugerencias para que podamos ajustar mejor el término de interés. Los enter terms brindan una amplia serie de términos que podrían ser utilizados por los autores en el título o resumen de cada trabajo y por lo tanto son sumamente útiles para construir una ecuación de búsqueda sensible. De ecuación deberían incluir tanto el término obtenido del vocabulario controlado como cualquier otro sinónimo, incluso si no está entre los enter terms de la lista. Hasta aquí tenemos una amplia serie de términos, incluyendo el truncamiento de algunos términos que nos permitirán recuperar la forma plurales. Aún nos resta identificar la base de datos de qué parte del registro deberán tomar los términos de la ecuación que no son el vocabulario controlado. Si descendemos un poco más en la pantalla correspondiente al término de vocabulario controlado, encontraremos que hay términos supeditados jerárquicamente que también podrían formar parte de un artículo que nos interese. Si bien el término struct va a recuperar todo lo que sea jerárquicamente subyacente, esto no ocurrirá con los entry terms o sinónimos de un descriptor de menor jerarquía. Por lo tanto, para que la ecuación esté completamente, habrá que agregarlos. En forma similar, la parte de la ecuación correspondiente a intervención, en nuestro caso inhibidores de la reductasa, deberá ser igualmente de sensible o comprensiva, cubriendo todas las posibles formas de denominación. El procedimiento será igual al que utilizamos con la identificación de los términos de la población. Es decir, que desplegaremos el término MESH y que en los sinónimos unidos por el operador OR, nótese que las frases muy extensas solo extraemos las cadenas de palabras más significativas o la descomponemos en dos cadenas a efectos de ampliar la sensibilidad de la ecuación. Hasta el momento tenemos una ecuación para la población y otra para la intervención. Si realizamos la intersección entre ambas partes de la ecuación, el resultado sería una serie de artículos relativos al uso de los inhibidores
de reductasa en pacientes con accidentes cerebrovasculares. Nótese que el uso de la historia para la combinación de secuencias de búsqueda, la ecuación de búsqueda, nos recupera un total de 1005 artículos que parecen reunidos las condiciones que hemos impuesto. Sin embargo, aún no hay nada que nos garantice que estos resultados sean útiles para una evaluación de tecnología, donde lo importante es la identificación de estudios de adecuado nivel de evidencia. En este caso acudiremos al uso de los límites, de modo tal que el sistema solo recupere el tipo de información que sea útil a un trabajo de evaluación. Por ejemplo, seleccionando solo los metástasis, estudios de aleatorizados, controlados y guías de práctica clínica.